Inicialmente de una de las madres que no solamente fue una buena madre y es ejemplo para todos, sino que fue una muy buena discípula. Y le voy a invitar a que usted durante estos fines de semana del mes de mayo me acompañe a observar las cualidades de discípulo que enseña la Biblia que tuvieron muchas mujeres, que fueron realmente ejemplares. Hoy vamos a empezar con la que yo me imagino que casi todos se imaginan. Vamos a hablar de María, la madre de Jesús, pero no vamos a presentar un tema hablando solamente de sus bondades como ser humano, que fueron muchísimas, sino que vamos a hablar de sus características como discípula, que me parece que son realmente muy valiosas. Entonces recuerden, empecemos por recordar que en la Biblia el Señor nos dio un mandato básico, inicial. El Señor dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28, del 18 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿y esa tarea también es para las madres, para las mujeres? Claro que sí. Hay en la Biblia registro de muchas mujeres que fueron muy buenas discípulas y nos marcaron el camino de cómo debe ser un discípulo de Jesús, aún siendo mamá. Lo hay muchísimas. Vamos a tocar 3 casos durante estos fines de semana, pero hoy vamos a empezar con este y vamos a mirar 2 características. 2 nada más que vamos a mirar de las muchas que tuvo, pero vamos a tocar 2. La primera, era sierva y obediente. Bueno, ¿es que acaso el ser siervo y ser obediente es fundamental para ser discípulo del Señor? Claro, primordial, es primordial. Y analizaremos diferentes etapas de la vida de ella, como para que ustedes se den cuenta que nunca perdió esta característica. Para esto le voy a invitar a que vaya por favor al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, por favor. Busquemos todos en la Biblia el Evangelio de Lucas. Una vez llegue usted al Evangelio de Lucas, pues vamos a iniciar desde el capítulo 1. Y vamos a hablar del momento antes de que fuese ella, desde que ella concibiese al Señor Jesús, antes de que el ángel le hablara. En ese momento cuando el ángel le hablaba, ¿cómo era ella? Capítulo 1, versículo 38. El momento en el que se le presenta al ángel y observa las cualidades que tenía. Lucas 1, 38. Bueno, se le acerca al ángel y le dice lo que va a ocurrir. Le dice que va a tener un hijo y ella le dice: pues ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Y el ángel le habla y le dice que el santo ser que nacerá va a ser llamado Hijo de Dios. Y ella al final le dijo lo siguiente, en el 38 le dijo: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Analicemos 2 cosas cuando ella era muy joven. Tenía 2 conceptos supremamente claros. Estos son conceptos que debe tener toda persona que es discípula del Señor. Primero, ella dijo: he aquí la sierva. Ser siervo significa el que está bajo la autoridad de otro. A eso se refería. Sabía que estaba bajo la autoridad de Dios. Y cuando en la segunda parte dice: hágase conmigo conforme a tu palabra, habla de otra segunda característica que es muy importante: obediencia. Conforme a tu palabra. No conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu palabra. Entonces usted encuentra desde el versículo inicial que María poseía desde el inicio 2 características claras de lo que es un discípulo. Era una persona que estaba bajo la autoridad de Dios y se sujetaba a Dios y era absolutamente obediente. ¿Cambió ese concepto de ella a lo largo del tiempo? No cambió. Vamos a trasladarnos al capítulo 2 y esto ocurrió ya 30 años después, quizá 31 años después de esta primera experiencia. Y en el capítulo 2, Juan 2, usted va a ir a Juan capítulo 2, va a leer conmigo un evento que ocurrió quizá 31 años después de la primera experiencia en la que ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que había pasado ya mucho tiempo.
Ya María había tenido a Jesús y el resto de hijos que tuvo, que lo menciona en el Evangelio de Mateo. Y aquí en este momento Jesús va a las bodas de Caná de Galilea. Y dice así en los capítulos iniciales, versículos iniciales del capítulo 16 de Juan: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino, le dijo al Señor Jesús. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero en el 5 dijo esto. Su madre le dijo a los que servían, ¿cómo le dijo? Hacer todo lo que os dijere. ¿Se observan? Aquí no solamente ella estaba obedeciendo, había tomado la decisión de obedecer a Dios, sino que estaba motivando a los demás a que también fueran obedientes al Señor. Y les dijo: hagan todo lo que Él les diga. Se estaban colocando bajo la autoridad del Señor. No solamente era madre, lo recibió cuando nació, estuvo en su muerte y le sirvió como discípulo. Pero en este pasaje que ustedes encuentran, se van a fijar que ella no solamente había tomado la decisión de seguir al Señor, sino que estaba motivando a los demás a que hicieran todo lo que Él dijera. Bueno, este es un concepto que es sumamente importante. El discípulo es el que hace todo lo que el Señor dice. Ese es el discípulo. Y ahí hay un concepto, quizá una cualidad que todos deberíamos buscar. Eso se llama fidelidad. O sea, el discípulo es fiel. Y encontramos en el ejemplo de María una persona que era absolutamente fiel. Hagan todo lo que os dijere. Era porque ella también lo hacía. Hagan todo lo que les dice. Entonces se pregunta uno, ¿es que acaso es una de las características de lo que es un discípulo el ser fiel al Señor y hacer todo lo que Él diga? Claro que sí. Jesús lo dijo: si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si yo hago lo que Él dice. Más adelante, quizás 3 años más adelante, ella estuvo en el momento de la muerte de Jesús. Y ahí también estuvo. Y aquí le voy a invitar a que usted vaya al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Por favor, búsquelo, acompáñeme allí al capítulo 19. Me parece que es el único evangelio que lo relata o lo registra de esta manera. En otro evangelio la menciona ella mirando de lejos, pero aquí sí menciona que ella estuvo ahí el día de la muerte. Fíjese, estuvo desde el nacimiento, lo cargó al Señor, reconoció que era hijo de Dios desde antes cuando el ángel le dijo, reconoció y le invitó a los demás a que los demás debían hacer lo que Él dijera, y aquí estuvo en el momento de la muerte. En el capítulo 19 de Juan, versículo 25, cuando a Jesús el Señor lo crucifican, pasó esto, dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Voy a volverlo a leer. En el momento de la muerte, ese día, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, la tía, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estuvo hasta el final. Ese día el Señor Jesús murió. Y ese día estuvo María ahí, en el momento difícil. Hasta el final estuvo. Eso ya nos habla de una característica importante. El que es fiel está hasta en los momentos difíciles, hasta en los momentos más complicados. Ese es el discípulo. El discípulo no es el que saca el cuerpo cuando la situación se pone difícil. Es el que aún en los momentos difíciles sigue permaneciendo fiel. Y encuentra uno un ejemplo interesante en María. Pensaría uno que ahí terminó la tarea de María, pero no fue así. Ahora le voy a invitar a que vaya a Hechos de los Apóstoles. El Señor ya había muerto, resucitó 3 días después, estuvo 40 días con los discípulos y se fue. Y en Hechos capítulo 1, le quiero pedir que usted por favor busque en la Biblia el versículo 14. Después de que se va el Señor Jesús,
La Biblia registra esta enseñanza. Versículo 14. Se quedaron los discípulos solos, los 120. Y dice el texto así: todos estos, después de que se va el Señor Jesús, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y aquí ya menciona, y con sus hermanos. Vuelvo a leerlo. Dice así: y todos estos, eran los discípulos, los apóstoles y los demás, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de la muerte, después de la resurrección, después de que Jesús anduvo aquí 40 días haciendo más milagros, y después de que parte, ella lo siguió y permaneció fiel hasta que murió. Los registros extrabíblicos que hay, de historiadores, mencionan que ella partió o murió siguiendo al Señor. Así que vemos un ejemplo de lo que es una persona fiel desde antes de que naciera, antes de ser engendrado Jesús. En los momentos de alegría estuvo con él. En los momentos difíciles como la muerte, no bajó la guardia, estuvo con él. Muere el Señor, resucita, se va, y ella sigue la vida cristiana y siguió fiel al Señor. Es un ejemplo realmente maravilloso. Podríamos decir que ella nos modela lo que es la fidelidad, y la fidelidad es una característica que debe tener toda persona que es discípulo, y la fidelidad se demuestra es cuando las situaciones se ponen difíciles y con el tiempo. Hasta el final. Adquirir principios de la Biblia, estoy obedeciendo lo que dice la Biblia, pero eso debe ser, si yo he tomado la decisión de seguir al Señor, debe ser como lo enseñó María, hasta el final. La fidelidad es hasta el final. Y le enseña a uno claramente cómo debe ser. Me parece que esto es importante y es la característica de un discípulo, como lo hemos venido enseñando, la fidelidad. Pero hay una característica más que yo quisiera hoy resaltar de ella, y para esto voy a invitar a que usted también vaya a Lucas nuevamente, Lucas capítulo 1, y vamos a resaltar una segunda y última cualidad hoy. Seguramente nos faltaría el tiempo para hablar de muchas más, pero aquí vamos a mirar una cualidad más que ella tenía. A esta cualidad la vamos a llamar de la siguiente manera, o le vamos a colocar este título así como lo hemos venido estudiando cuando hemos hablado de las características del discípulo. Un discípulo no puede ser discípulo, valga la redundancia, si no conoce la Biblia y no la obedece. No puede ser. Si no sigue la Escritura y no la obedece. Cuando usted va a la Biblia, usted tiene dos opciones. Y yo, la una es mirar la Biblia como lo que es la palabra de Dios y a través de la Biblia analizar el mundo. O la otra es al revés, acomodarme a lo que dice el mundo y a través del mundo acomodar la Biblia. Uno toma la decisión. Realmente depende del lente con el que usted lo mire. Hoy día es muy fácil encontrar a las personas que llaman normal a las cosas que están pasando y que la Biblia dice que no son normales. A lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman mal y se acomodan. Esa es la manera equivocada de mirar la fe cristiana. Pero va uno a la Biblia y uno se da cuenta que en la Biblia es completamente diferente y que el ejemplo de María fue completamente diferente. Es simplemente apoyándose en la Escritura. Entonces, cuando María va a visitar a su prima, a Elizabeth, aparece un cántico que quizá muchos de ustedes lo han cantado o lo han escuchado, que se llama el Magnificat. Y muy posiblemente usted lo ha leído o se ha detenido ahí, pero yo voy a invitar a que nos detengamos un poquitico en el Magnificat, en gran parte del Magnificat, o una pequeña parte del Magnificat más bien porque es largo, y nos preguntemos de dónde sacó María esas expresiones. Claro, todos sabemos que estaba llena del Espíritu Santo, pero ¿de dónde las sacó? ¿Será que ella era la autora de estas frases que aparecen aquí? No, no lo era. Ella estaba recitando pasajes de la Biblia que se sabía. Voy a mencionar algunos y les voy a dejar la tarea para que ustedes lo busquen en su casa. Y se van a dar cuenta de lo importante que es conocer la Biblia y estudiar la Biblia. Ellos tenían el Antiguo Testamento, no lo tenían completo como lo tenemos hoy, pero parece que ella era una persona estudiosa de la Biblia, de las Escrituras. Entonces vayamos a Lucas capítulo 1 y
Le invito a que usted se ubique desde el versículo 49, aunque desde el 46 podríamos hablarlo. Voy a mencionar solamente el 46. Pero le quiero pedir que usted por favor se fije en su Biblia. En el 46 dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Muy bien, pero ahora voy a detenerme en el 49. Resulta que en el 49 ella dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Dónde está eso? Le voy a decir dónde está eso. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Usted lo va a encontrar en el Salmo 71, 19. Ahí está. Escrito por quizás cientos de años, sí, eran cientos de años, si fue por David 1000 años antes. Ella repitió lo que decía el Salmo 71 con sus palabras. Y la segunda parte dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Esa parte de santo es su nombre no fue simplemente algo que ella quiso decir porque quiso. Usted lo encuentra en el Salmo 111:9 también. Ahí estaba. Santo es el nombre del Señor. Entonces ella estaba sencillamente mostrando que ella era una fiel estudiosa de la Biblia. Eso hace un discípulo. Un discípulo es alguien fiel estudioso de la Biblia. Bueno, ahora por favor observen el versículo 50. En el versículo 50 dice así: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Vuelvo a repetirlo, ella en su cántico expresó esto. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Dónde estaba escrito eso en la Biblia? ¿Sí estaba escrito desde antes? Claro que sí. En el Salmo 103, versículo 17, de ahí lo tomó ella. Del Salmo 103, versículo 17, está esta expresión que usted encuentra en el Magnífica. Lo que ella hizo fue, inspirada por el Espíritu Santo, coger partes de diferentes partes de la Biblia y organizarlos. Y sacó esta alabanza al Señor, el Magnífica. Fue una alabanza de textos de la Biblia del Antiguo Testamento. Lo que le da a uno a entender claramente que era una mujer estudiosa de la Biblia. Se la memorizaba, no fue algo que apenas ella mencionó, no. Era algo que ya estaba escrito antes, pero el Señor la inspiró y ella empezó a coger de diferentes partes de la Biblia lo que se había aprendido y organizó el Magnífica. Vamos al versículo 51. Está hablando de Dios. Y dice, hablando al Señor, dice, hizo proezas con su brazo. Usted lo va a encontrar en el Salmo 98:1, que la Biblia dice eso. Y luego dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. En el Salmo 33 lo dice. No me acuerdo el texto del versículo. También en Isaías 41, 40:10 también lo menciona. Menciona que efectivamente el Señor hizo proezas, tiene un brazo poderoso y esparce a los soberbios con el pensamiento de sus corazones. Eso hace el Señor y fue parte del Magnífica, que ese día el cántico de María. El 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Job 5:11, de allí lo tomó, de Job 5, versículo 11. Lo había estudiado y lo tomó y lo trajo y lo incluyó, inspirado por el Espíritu Santo, y lo metió dentro del Magnífica. Pero era pura palabra de Dios del Antiguo Testamento. Lo que ella ese día confesó. Todo eso lo quiero traer a colación porque resulta que se nos olvida a veces o no nos hemos dado cuenta que ella era una estudiosa de la Biblia. Una enorme estudiosa de la Biblia. Vamos con el siguiente. En el versículo 53 dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Diciéndolo de una u otra manera, parafraseada, es usted en el Salmo 34:10. Y usted lo puede buscar en su Biblia y ahí lo va a encontrar parecido. De ahí lo tomó ella y lo organizó dentro de este cántico que le hizo al Señor. En el siguiente dice, 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de Dios. Salmo 98:3 también lo dice, el anterior al Salmo 98:1, aquí el Salmo 98:3 lo menciona, lo tomó de allá.
tenía que memorizar la Biblia. Tenía que ser una mujer que tenía Biblia, conceptos bíblicos memorizados. Tenía que serlo así. Y termina diciendo en el 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y aquí ya que está tomando un pasaje de Génesis. Génesis capítulo 17, versículo 19, que Dios prometió descendencia a Abraham. Bendición a la descendencia de Abraham en todos los aspectos. En conclusión, tenemos en María una persona estudiosa de la Biblia, que memorizaba la Biblia. Y eso realmente es algo maravilloso. Era una mujer estudiosa de la Biblia, pero no solamente la estudiaba. Porque si yo estudio la Biblia y no la obedezco, no estoy haciendo lo correcto. Ella aplicaba la Biblia. Lo que la Biblia decía era Biblia dependiente. Si pudiéramos decirlo de otra manera, dependía totalmente de la Biblia, bibliocéntrica. Era María. Y obediente. Era una sierva. Ahora le invito a que usted vaya al último versículo que vamos a tocar hoy, Lucas capítulo 2. Después de que nace el Señor Jesús, tiempo después del Magnificat, nace el Señor Jesús. Y como ella sabía de la Biblia, y José sabía de la Biblia, sabía que tenía que hacer algo con el niño recién nacido. Y fíjese que, movida por lo que la Biblia decía, por la inspiración del Espíritu Santo, tomaron una decisión. Cuando usted encuentra en la Biblia lo que debe hacer, y yo encuentro en la Biblia lo que debo hacer, uno tiene dos opciones. La opción uno es, obedezco. La pregunta número inicial es, ¿voy a obedecer lo que la Biblia dice? La segunda es, o lo hago a mi manera. Es como todo en la vida. Obedezco lo que la Biblia dice o obedezco a las demás personas. O hago lo que a mí me parece. Es absolutamente así. Todo en la vida. Absolutamente. Todo. Y entonces nace el Señor Jesús y ellos se acordaron. Ellos sabían que la Biblia dice que hay que dedicarlo al Señor. Y tenían que llevar una ofrenda al Señor. Entonces en el capítulo 2 de Lucas, desde el versículo 21 hasta el 24, dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, conforme a la ley, es interesante resaltarlo, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Se observan? No solamente sabía Biblia, era absolutamente obediente a la Biblia. Entonces ella tomó la decisión con su esposo de llevarlo y hacer una ofrenda y presentarlo al Señor como santo al Señor. El hijo mayor, santo al Señor. Y lo dedicó al Señor. Entonces tenemos aquí el ejemplo de una mujer que fue practicante de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces resumamos aquí esta segunda parte que he venido compartiendo con ustedes. El conocer la palabra de Dios y obedecerla es una característica fundamental del que es discípulo, de Jesús. En la parte inicial les compartí lo otro. La persona que es fiel hasta el final, se mantiene firme hasta el final, tiene una característica que es discípulo. Y el que lee la Biblia, estudia la Biblia y la obedece, es consecuente con lo que está estudiando, tiene una característica que es discípulo. Ustedes se dieron cuenta, muere el Señor Jesús, se va y ella siguió fielmente al Señor Jesús. Me parece que María es un ejemplo claro, no solamente de lo que es ser una mujer abnegada, sino de una mujer que era discípula.
discípula del Señor Jesús. Fue una discípula del Señor Jesús toda la vida. Algunos dicen que podríamos imaginarnos que si ella hubiese sabido lo que le iba a esperar, porque ella no sabía completamente todo lo que iba a ocurrir, si ella pudiese imaginarse toda la situación que iba a pasar y el sufrimiento que iba a tener, podríamos estar seguros que ella igual habría seguido firme, completamente firme. Pero María es un ejemplo de discípulo, de un discípulo fiel, obediente a la Biblia. La pregunta es hoy para finalizar es esta. Si hemos hablado bastante de María, o nos gusta hablar bastante de María, o la hemos tenido como modelo, quizá no nos hemos fijado en esta característica. Era una discípula del Señor. Estoy dispuesto, como María, a ser un discípulo de Jesús. Ella nos modela aquí varios aspectos, yo quise resaltarlos. Fidelidad a Dios y conocimiento de la Biblia y obediencia a la misma. Eso es un discípulo. Y nos está enseñando a ser un discípulo hasta el final. Vale la pena que sigamos ese ejemplo. Hay más ejemplos de ella en la Biblia, pero vale la pena que usted y yo le prestemos atención a esto. La fidelidad, que es la constancia, siguiendo al Señor, siguiéndolo con lo que Él dice, y el ser estudioso de la Biblia y obedecer la Biblia son características indispensables del que es discípulo. Yo quisiera invitarle a que usted y yo hoy, en este día, tomemos la decisión de seguir ese ejemplo. De seguir ese ejemplo, el ejemplo de María. Me parece que es maravilloso. Y por eso es que en la Biblia aparece como una mujer ejemplar. Dio muchísimo ejemplo. Pero siguió al Señor. Importante.